Buenas tardes, vamos a empezar de nuevo con el siguiente vídeo, que es la continuación del descubrimiento de América iniciado por Cristóbal Colón. Y bueno, ya sé que en el anterior vídeo solamente me enfoqué en los 4 viajes que hizo Colón. De hecho, el último viaje va a estar enmarcado dentro de los llamados viajes menores o viajes andaluces, que es lo que es una de las temáticas que hablaré en este vídeo. Y sí que es verdad que hablé de ciertos aspectos también fundamentales como el Tratado de Tordesillas, el reparto un poco del mundo entre Castilla y Portugal y los comienzos, digamos, del asentamiento español en América. En este vídeo voy a empezar a relatar sobre todo los viajes menores realizados por los protagonistas de origen andaluz, que tuvieron también un papel fundamental en la exploración de toda el área del Caribe y también la zona de la costa de Brasil. Voy a hablar un poco del asentamiento de los españoles en la isla de Santo Domingo y las problemáticas que hubo durante los diferentes gobiernos, sobre todo tanto de Nicolás de Obando como de Diego de Colón. Voy a hablar también sobre la conquista de Jamaica, Puerto Rico y Cuba. Y también hablaré un poco de la controversia política que se generó aquí en España por el tema de la polémica sobre el trato que había que dar a los indios, si eran considerados esclavos o si había que considerarlos como súbditos o vasallos de la corona. Todo esto dará lugar a las leyes de Burgos de 1511. Bien, pues eso es un poco lo que voy a tratar básicamente. Este vídeo va a ser una continuación del anterior vídeo y lo que voy a hacer es enmarcarlo y ampliar un poco históricamente todos estos acontecimientos que van a tener lugar. Bien, realmente el punto de partida de este vídeo podríamos empezarlo ya con el tercer viaje de Colón. Comenté en el anterior vídeo de que Colón en sus anteriores viajes había contribuido a explorar toda la región de las Antillas, tanto las Antillas mayores como parte de las menores. Y bueno, los españoles ya habían fundado un par de asentamientos en la isla de Santo Domingo, que serán la Española y Santo Domingo. Y bueno, en aquellos momentos Colón era, digamos, el máximo virrey o gobernador de estas tierras descubiertas. Colón tenía una idea de montar un sistema de factorías similar al modelo colonial portugués, que sin duda, como comentaremos antes, eso acabará cambiando. Hay mucha controversia sobre si Colón quería montar un sistema colonial parecido al que luego desarrollaron los británicos, los franceses. La verdad es que yo, por lo que he estado investigando y comprobando, algo parecido sí que quería organizar en cierto sentido. Por lo menos que estaba. Él estuvo durante mucho tiempo residiendo en Portugal y por lo tanto él Tomás es un personaje que se ha influenciado por el modelo colonial portugués y de alguna manera quería importarlo también a las Antillas. Como también ya comenté, a pesar de que ya se había firmado el Tratado de Tordesillas y se había producido un poco el reparto del mundo entre Castilla y Portugal, tanto Tocolón como los españoles de esta época pues consideraban de que aún que no habían descubierto un nuevo continente, consideraban que estaban recorriendo una serie de islas limítrofes con la costa de lo que podemos considerar el Imperio Chino, básicamente. Y de hecho Colón estuvo obsesionado desde este tiempo en alcanzar las costas de Japón y las costas de China en esta época. Por lo tanto, la idea de un nuevo continente no se había planteado aún. La verdad sí que se estaba ya demostrando que la Tierra ya era esférica y las teorías, digamos, de que la Tierra era plana estaban ya en desuso, están empezando a estar en desuso. Pero bueno, todo esto se irá desarrollando más adelante. Pues como iba comentando, Colón emprende el viaje de retorno a Castilla y ahí, tras haber sido acusado por una serie de crímenes por parte de sus rivales políticos, es encarcelado y es depuesto de todos sus privilegios que le habían dado los reyes católicos en las capitulaciones de Santa Fe. Y los reyes católicos van a mandar un nuevo gobernador a Santo Domingo que va a ser Nicolás de Obando. De él hablaré un poco más adelante. Sí que es verdad que Nicolás Obando irá con una serie de instrucciones, entre ellas poner fin a los desórdenes políticos que se habían producido durante el gobierno de Colón, poner un poco, reorganizar el sistema político que se había insentado en Santo Domingo, que sea el abandono del modelo de factoría que había establecido Colón para sustituirlo por un modelo más virreinal, o más bien podríamos decir un modelo más estatal. Más estatal.
y veremos cómo en este momento Santo Domingo va a dejar de ser una colonia para convertirse, digamos, para convertirse en una provincia, por así decirlo, en una gobernación de la monarquía hispánica. Bien, además tendrá que tratar otros asuntos como la cuestión de los indios, el tema del asentamiento, la explotación de los territorios y de las tierras, etcétera. Y mientras que Nicolás de Obando ha sido mandado con esas instrucciones a Santo Domingo, van a surgir otra serie de exploradores o viajeros menores, que son los más famosos viajeros andaluces, que van a cubrir ese vacío que ha dejado Colón. Bien, entre ellos vamos a tener a una serie de viajeros o exploradores. Vamos a destacar en primer lugar el viaje de Guerra y Alonso Niño. Ambos exploradores que fueron encomendados por la corona partieron con una flotilla desde Cádiz, bueno, sí, desde la bahía de Cádiz, y siguiendo la misma ruta que había establecido Colón, se dirigieron hacia América. Ellos lo que recorrerán básicamente en este viaje va a ser las costas de lo que entendemos que a día de hoy es Venezuela, básicamente. Recorrerán todas las costas de Venezuela, encontrarán yacimientos de perlas, que esto atraerá mucho atraerá la atención de muchos exploradores y comerciantes a la hora de explotar estos recursos, que eso será más adelante, y recorrerán, como ya comentaba, todas las costas hasta llegar a la desembocadura del Orinoco. Podemos decir que es el primer viaje que realmente se empieza a cartografiar la costa del norte de Venezuela. Tras este recorrido regresarán de nuevo a Santo Domingo y ya después volverán para Castilla. Janet Pinzón, otro también de los viajeros, este también emprenderá la misma ruta que sus dos predecesores, pero recorrerá lo que es el territorio del norte de Brasil. Podemos considerarle que este podría decirse el primer descubridor de Brasil. Recorrerá toda la costa norte brasileña y seguirá luego la misma ruta que siguieron sus dos predecesores, Cristóbal Guerra y Alonso Niño, llegando también de nuevo retornando de nuevo a Santo Domingo. Otro viajero que emprenderá una ruta muy parecida y también es poco conocido es Diego Lepe, que también emprenderá un trayecto muy muy similar y cartografiará toda esta región básicamente. Bien, conforme se están realizando estos descubrimientos y se afirma el Tratado de Tordesillas, Portugal no va a cerrar los ojos ante estos descubrimientos. El rey portugués está muy interesado en las nuevas tierras y evidentemente sigue intrigado porque Castilla ha descubierto una nueva ruta hacia las Indias. Por lo tanto va a encomendar a otro explorador conocido como Diego de Cabral, Pedro de Álvarez Cabral, perdonad, una expedición para explorar las nuevas tierras saltándose el Tratado de Tordesillas, en cierto sentido. Esta expedición partirá del puerto de Lisboa, seguirá la ruta tradicional que habían establecido los portugueses por las costas africanas hasta llegar a la altura de Cabo Verde. De ahí se desviarán y llegarán hasta las costas, digamos, de Brasil. Diego López y Cabral recorrerá las costas de Brasil hasta el norte de la Patagonia y después volverá a Portugal con estas noticias, habiendo cartografiado toda esta región. Mientras que luego España continuará con la conquista y el descubrimiento de América, los portugueses irán estableciendo en este periodo una serie de factorias en la costa de Brasil. Ya hablaré de esto a lo mejor más adelante. Pero podemos decir que aquí ya Portugal se ha metido realmente en la carrera de las Indias, en la carrera de la conquista de América. Porque evidentemente Portugal lo que hará es saltarse el Tratado de Tordesillas e irá fundando factorias a lo largo de la costa de Brasil. Castilla tarde o temprano acabará dándose cuenta y esto llevará al Tratado de Zaragoza de mediados del siglo XVI, por el cual tendrán que pactar una revisión del Tratado de Tordesillas y Castilla tendrá que reconocer que estos territorios pertenecen a la corona de Portugal. Bien. Luego llegarán otros viajeros también importantes. Vamos a destacar el viaje de Alonso de Vélez de Mendoza y Luis Guerra, que partiendo un poco de las premisas que había hecho del viaje que había hecho Cabral y temiendo también de que, claro, que Portugal está poniendo las narices en esta región, emprenderán otro viaje de exploración que recorrerá básicamente la misma ruta de Cabral.
No obstante, llegarán un poco hasta la altura de lo que podemos decir que es Buenos Aires y después retornarán. Castilla, como comentaba, en aquellos momentos pensaba que esos territorios estaban dentro de su... que pensaba, consideraba que esos territorios estaban dentro de su jurisdicción y por lo tanto, pues eso, que tarde o temprano iría apropiándose esas tierras evitando que Portugal lo hiciese. Bien. También en esta época, como he comentado, tiene lugar el cuarto viaje de Colón, que recorrerá toda la región de las Antillas. Como he comentado en el anterior vídeo, no voy a hablar mucho de ello. Y bueno, tendremos también el siguiente viaje de Juan Díaz de Solís y Yáñez Pinzón, que ya es el último de los viajes menores, que también un poco partiendo de la estela de Colón, partirá del puerto de Cádiz y tras pasar Canarias se dirigirá a Santo Domingo y desde allí recorrerán lo que es básicamente la costa de México, más bien de Centroamérica y de Yucatán, llegando hasta México y retornarán siguiendo la ruta por el norte de Cuba hasta retornar a Santo Domingo. Con esto podemos concluir que realmente estos son los llamados viajes menores o los llamados viajes andaluces. Que básicamente podemos concluir que estos viajes lo que supusieron fue una ampliación de los conocimientos de los territorios que ya había descubierto Colón. Se explora y ya se consigue cartografiar toda la región de las Antillas, el norte de Venezuela, Brasil y toda la costa brasileña. Y esto sería, por así decir, una antesala para que España luego empiece el proceso de conquista y de asentamiento del continente americano. Bien, en estos momentos, pues está gobernando Nicolás de Obando en Santo Domingo y como había comentado anteriormente, él había recibido una serie de instrucciones por parte de los reyes católicos. Él logró al final poner fin a las disputas políticas que se han producido en Santo Domingo, perseguirá a los seguidores de Colón y asentará a sus seguidores en puestos importantes dentro de la gobernación de Santo Domingo. Abandonará el modelo de factoría, como he comentado, y empleará un modelo más de conquista o de administración territorial para la nueva posesión que se había constituido. Para ello, para ello lo que emprenderá es la conquista, digamos, de lo que es la isla de Santo Domingo. Mandará 3 expediciones que someterán, digamos, a los pequeños caciqueños que habitaban en la isla. Tras someter a estas poblaciones indígenas, en las cuales hubo bastante violencia y resistencia, establecerá, digamos, Santo Domingo como una gobernación. Vale. Después de la conquista de Santo Domingo, pues lo que va a establecer es un sistema de repartimiento de indios. Aquí había un problema de que la población india no quería trabajar o no quería, digamos, aceptar las condiciones de trabajo de los españoles y hubo bastante resistencia. Él tenía instrucciones de que había que hacer que los indios trabajasen y aparte evangelizarlos, respetando el decreto de Isabel la Católica en el cual protegía a los indios, ya que proteger la figura jurisdiccional del indígena. Pero ahí diseña este sistema de repartimientos por los cuales los españoles, por así decirlos, los grandes propietarios se repartirán a los indios y los pondrán a trabajar en sus tierras. Se va a organizar la explotación económica de la isla, explotando los yacimientos mineros que había y estableciendo una agricultura de plantación por la isla. Aparte que se van a consolidar las relaciones comerciales entre la isla y el puerto de Cádiz. Ya Nicolás de Obando va a ver el problema que va a traer la exportación de epidemias por parte de los españoles a la isla. Como he comentado anteriormente, los españoles trajeron una serie de epidemias del viejo mundo al continente, los cuales el cuerpo de los indígenas no tenían, digamos, defensas o anticuerpos para enfrentarse a estos nuevos patógenos. Y vamos a ver ya las primeras noticias de que va a haber un aumento de la tasa de mortandad de los indígenas por culpa de estas enfermedades. Y se irá produciendo un paulatino despoblamiento de la isla. Esto va a llevar al final de que Nicolás de Obando abandone la gobernación de Santo Domingo y va a ser sustituido por Diego de Colón. Bien,
por Diego de Colón. En este momento están produciéndose una serie de cambios también en la península ibérica. Bien, en Castilla, pues bueno, la reina Isabel la Católica ha puesto en marcha sus planes geopolíticos, sobre todo en el área del Mediterráneo, para controlar la piratería berberística y se fue asentando a los principales puertos del norte de África para controlar la piratería berberística. El rey Fernando el Católico estará envuelto en una serie de guerras contra los franceses por las posesiones en Italia, las llamadas guerras en Italia, de las cuales se van a curtir luego muchos conquistadores en estos campos de batalla y desarrollarán dicha pericia militar, la cual luego llevarán a América durante el proceso de la conquista. Bien, también en este momento se ha producido la expulsión de los judíos y en Castilla, pues bueno, la reina Isabel va a emprender una serie de medidas para para evitar de que haya un contagio religioso de otras religiones a las nuevas tierras. Se prohibirán que viajen al nuevo continente musulmanes y judíos, y luego más tarde se prohibirá el viaje a los protestantes, y va a instituir la llamada Casa de Contratación, que va a ser un organismo que se va a encargar, digamos, de la formación de nuevos marineros para los viajes al nuevo continente, la investigación cartográfica de las tierras descubiertas y la organización del comercio, cuya sede se establecerá en la ciudad de Sevilla. Aunque Cádiz será, digamos, Sevilla y Cádiz serán bueno, más bien son los puertos de la región de la Bahía de Cádiz donde saldrán los barcos para explorar el nuevo continente, pero digamos el puerto comercial que tenía, el puerto que tenía autorización de los reyes para comerciar con América, pues es el puerto de Sevilla. Bien, pero bueno, estamos llegando ya al final de que el reinado de Isabel la Católica se van a producir una serie de cambios. Básicamente, Fonseca al final acaba dejando el gobierno y al poco pues después fallece Isabel la Católica y Cristóbal Colón también. El rey Fernando el Católico, preocupado por el desarrollo de la colonización de las nuevas tierras, va a encomendar al hermano de Cristóbal Colón, Diego Colón, la nueva administración de estos territorios. A la par que también esta época también coincide con la anexión de Navarra por parte de la monarquía hispánica. Bien, Diego de Colón pues va a establecer, digamos, una nueva gobernación, va a sentar a su gente y va a tener que respetar las instrucciones de los reyes católicos. A pesar que él va a tratar también de organizar un sistema esclavista de los indios en América. Pero se va a dar cuenta de que al final la mortandad indígena va a llevar a que se va a necesitar sacar mano de obra barata de otra parte. Y va a empezar a importar pues esclavos negros. Aquí es cuando se van a firmar los primeros asientos entre Castilla y Portugal para la importación, digamos, de esclavos negros del continente africano a las Indias, suponiendo la aparición por primera vez de la esclavitud africana en América. Bien, bien. Diego de Colón va a continuar un poco la labor de su predecesor. También se da cuenta que es necesario apropiarse de más territorios para conseguir más indígenas y poder, digamos, llevarlos a Santo Domingo y continuar con la explotación de los territorios. Bien, se va a emprender la conquista por un lado de Jamaica. La isla de Jamaica va a ser conquistada rápidamente. Y la de Santo Domingo, sometiéndose a los caciques locales. Y se va a proceder a la fundación de asentamientos y se va a proceder también a la explotación del territorio. Pero la principal isla que entraría dentro de los planes de Diego de Colón va a ser la isla de Cuba. Le va a encomendar a Diego de Velázquez, uno de sus lugartenientes, la conquista de esta isla. En esta expedición que partirá de Santo Domingo, pues va a ir destacados personajes que luego van a tener mucha importancia, entre ellos el mismo Hernán Cortés. La conquista de Cuba es una conquista, digamos, que se va a prolongar, va a ser una conquista bastante rápida. Diego de Velázquez irá sometiendo uno a uno los diferentes caciqueños indígenas que habitaban en la isla, los irá sometiendo hasta apropiarse de toda la isla. Y luego irán fundando, digamos, diversos asentamientos para garantizar el dominio del territorio. Se fundará la ciudad de La Habana,
entre otras ciudades a lo largo de la isla. Se irán fundando y se establecerá dicho asentamiento. El modelo de reparto de territorios indígenas se va a importar desde Santo Domingo. Y bueno, aquí vemos que según las instrucciones del rey Fernando, pues se va a establecer un poco cómo va a ser la fundación de ciudades. Se van a aplicar, se van a construir ciudades un poco a imagen de semejanza de las ciudades y pueblos aquí de Castilla, con ciudades con ciudades organizadas en el planteamiento octogonal, con una plaza central donde se sentará el ayuntamiento, la parroquia y otros edificios administrativos, y luego la distribución de barrios siguiendo este modelo octogonal. Se procederá al reparto de tierras, también se irá produciendo, digamos, la explotación agrícola, sobre todo, porque en la isla de Cuba luego va a haber un desarrollo agrícola importante, diversos productos de plantación, y se irá produciéndose el reparto de indios. Pero, como he comentado antes, la exportación de epidemias va a traer que la mortandad aumente y sea necesario que se traigan negros de África para poder explotar económicamente estos territorios. Otro acontecimiento importante va a ser el viaje, digamos, de Ponce de León a la península de Florida. Autorizado también por Diego de Colón, este explorador llevará a cabo una expedición que recorrerá todo el territorio del norte de Cuba y llegará hasta Florida, bordeando las costas. Su retorno llegará con noticias a Santo Domingo, contando de que por ahí en la zona de la Florida, en esas tierras descubiertas, se encontraría la famosa fuente de la eterna juventud. Lo que llevará más adelante a la famosa expedición de Pánfilo de Narváez y de Cabeza de Vaca, que eso ya se hablará en otro momento. Bien, hasta aquí un poco la cuestión del descubrimiento. Y bueno, vamos a terminar ya con el vídeo básicamente. En estos momentos en Castilla, Fernando el Católico ya terminará falleciendo. Se va a producir la transición del trono de Fernando el Católico a Carlos I. Y aquí en estos momentos el cardenal Cisneros y María Autres mantendrán la regencia. Mientras que hasta que Carlos I cumpla la mayoría de edad y pueda asumir la corona de Castilla y de Aragón. Ya estamos llegando un poco a los prolómenos, porque en el siguiente vídeo quiero hablar de la conquista, ya de lo que podemos decir que fue la conquista del virreinato de Nueva España por parte de Hernán Cortés. Y bueno, con esto ya podemos terminar y concluir los viajes de exploración. ¿Qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Bueno, las conclusiones fundamentales que sacamos de estos acontecimientos históricos es que se va a abandonar el modelo de explotación por factoría en Santo Domingo y se va a adoptar un modelo de administración más imperial, por así decirlo. Adoptando, digamos, una serie de Santo Domingo y las otras islas se convertirán, digamos, en gobernaciones, con gobernadores enviados por parte de la corona que se encargarán de organizar y administrar estos territorios. La mortandad indígena se va a ir produciendo en esta época por parte de la aparición de estas epidemias en el continente, va a llevar a que estos territorios se irán poblando por población de origen africano, debido a los acuerdos firmados entre Castilla y Portugal para importar esclavos africanos a estas islas, y se va a producir, digamos, el asentamiento de españoles en diversas pequeñas poblaciones o pequeñas ciudades en estos territorios. Como he comentado también antes, en estas islas no había mucha riqueza minera. Por lo tanto, la fuente de riqueza fundamental va a ser la explotación agrícola en forma de plantación. Y progresivamente se van a establecer plantaciones de diversos productos como cacao, azúcar, diversos frutos, etc. Y bueno, por medio de la casa de contratación se van a establecer las primeras rutas comerciales con el continente. Bueno, también quería concluir con todo esto que en estos momentos, justo poco antes de la muerte final de Fernando el Católico, se va a producir la polémica de los justos títulos en Castilla. Porque
en el seno, digamos, de la alta, de la corte, tanto de la corte real como de las élites intelectuales del momento, especial dentro de la Iglesia Católica, se va a producir un debate sobre la condición natural del indio. Aquí vamos a destacar las tesis, digamos, tanto de Bartolomé Las Casas como de Francisco Vitoria, considerando que los indígenas realmente no son ninguna especie inferior ni que no son ninguna clase de infrahombres, sino todo lo contrario, que son poblaciones aborígenes que, bueno, han estado influenciados por religiones paganas y que la labor de la corona era, una vez que se apropia de esos territorios, considerarles legalmente como súbditos de la corona y evangelizarlos. Frente a las posturas, digamos, de Ginés de Sepúlveda, que defendía un poco los intereses de los grandes encomenderos, que era considerado un poco los indígenas por una serie de no solamente más por no por rasgos de comportamiento, no por rasgos físicos, sino por rasgos de comportamiento, eran inferiores a los españoles. Se les acusaba de que eran vagos, de que tendían fácilmente a la embriaguez y que eran eran malos trabajadores. Y tenían una constitución física bastante débil. Pero bueno, dentro de este debate que se generó en la controversia de Valladolid, al final se decantó lo siguiente. Las tesis tanto de Bartolomé Las Casas como Francisco Victoria triunfaron, y esto llevará al rey Fernando el Católico a promulgar las famosas leyes de Burgos, en las cuales se reforzará el decreto de Isabel la Católica y se establece una serie de leyes en las cuales se eleva la condición jurídica del indio a la del español. Esas leyes tendrán que aplicarse en los territorios descubiertos, y esto traerá, digamos, el descontento por parte de los encomenderos y conquistadores que fueron para América. ¿Por qué? Porque está claro que estos conquistadores pues pretendían establecer, digamos, un modelo de explotación colonial donde el indio tuviese una condición jurídica inferior, lo que facilitase más su explotación económica. Y las leyes de Burgos supondrán un bloqueo a estas aspiraciones que tenían los grandes terratenientes o encomenderos. Y bueno, podemos rastrear aquí un poco el origen de las independencias, la verdad, porque aquí se ha producido una dialéctica, un enfrentamiento entre las nuevas élites criollas que se irán asentando, que se irán creando y asentándose durante el periodo de la conquista, y la corona española y la iglesia, porque estaba claro que los intereses de las élites criollas eran imponer un sistema colonial basado en la esclavitud del indígena frente a los intereses de la corona de Castilla, que era elevar la condición jurídica del indígena a la del español como súbditos de la corona y evangelizarlo sobre todo. Se puede ver que en las leyes de Burgos se establecen ordenanzas como, por ejemplo, que los indígenas tienen que trabajar a cambio de un salario, tienen que cumplir solamente una jornada laboral, pues podemos decir de 8 horas, se les tiene que dar el derecho al descanso, no se les puede maltratar físicamente ni agraviarlos. Es responsabilidad también, según estas leyes, de que las autoridades locales y los encomenderos garanticen la evangelización de los indígenas y faciliten el trabajo de la Iglesia Católica, entre otras medidas. Por lo que vemos básicamente, y esto es un poco de revisión de la leyenda negra que aplico en este vídeo, es que está claro que el interés de la corona de Castilla como de la Iglesia Católica era proteger y evangelizar al indígena, y mientras que el interés de los grandes encomenderos, los predecesores de las futuras élites criollas, era, digamos, explotar económicamente a los indígenas y someterlos a un estado de esclavitud o semi-esclavitud. Y como he comentado anteriormente, se puede aquí rastrear un poco los orígenes de las independencias, mediante este conflicto dialéctico entre la corona y los grandes encomenderos. Bien, y también por último, para finalizar el vídeo, es que es cuando aparece la esclavitud africana en América, porque claro, aquí está el problema, que también, siguiendo con la revisión de la leyenda negra, aquí vemos básicamente los estragos que causan las epidemias que trajeron los españoles de Europa. Y evidentemente aquí hay una preocupación por parte de las autoridades. Se pueden ver en las cartas que envía tanto Nicolás de Obando como Diego Corona a Castilla sobre el problema que está trayendo las epidemias en las islas y la muerte de los indígenas que está trayendo estas enfermedades y la falta de mano de obra. Por lo tanto, lo que va a llevar es que la corona firme una serie de tratados de asiento con Portugal, una serie de acuerdos, mejor dicho, para importar mano de obra esclava negra, los cuales eran una población más inmune a estas enfermedades y se adaptaban también mejor a las condiciones de explotación que exigían los encomenderos
con el tema de la población negra no hubo este problema con los indios porque ya sí que se consideraba que el africano pues no era un hombre, no era un ser súbdito tanto de los reyes como de Dios, sino que eran esclavos, eran infrahombres, por así decirlo. Aunque bueno, ya hablaré más adelante que la condición de los esclavos negros en las Antillas españolas y en otros territorios va a ser drásticamente diferente a la condición de estos esclavos en Brasil y en América del Norte. Y bueno, por último, ya así para finalizar, ya con estos viajes de descubrimiento, de exploración, se va a determinar que las tesis colombinas estaban un poco equivocadas. No se había alcanzado el continente asiático, por así decirlo, sino que ya se tenía un poco la conciencia de que se había descubierto un nuevo continente. Aunque esto Cristóbal Colón no lo sabrá, porque falleció mucho antes. Se dice que, bueno, que fue gracias a la labor del viaje de Américo Vespucio, por el cual se empieza a considerar que América ya es un continente nuevo. Pero bueno, la consecuencia de todo esto es que ya Castilla va a establecer, digamos, las bases geopolíticas para emprender la conquista del continente, porque ya tiene una serie de asentamientos recién fundados en las Antillas Mayores y desde ahí partirán las futuras expediciones de conquista y colonización de América. Sobre esta parte ya sé que voy a dejar algunos aspectos inconclusos porque todo el tema relacionado con la exploración del Orinoco y la fundación de Panamá y la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano lo hablaré más adelante en otro vídeo. Sé que son también precedentes inmediatos a la conquista de Mesoamérica por parte de Hernán Cortés. Pero lo he querido concluir aquí porque he querido continuar un poco cómo fue el descubrimiento de América durante el reinado de los Reyes Católicos, poniendo hincapié ya justo en la muerte de Fernando el Católico y en esa transición política al reinado de Carlos I. Por lo tanto, estos aspectos que acabo de comentar lo hablaré en el siguiente vídeo. Y nada más, un saludo a todos, espero que os haya gustado y ya os dejo y bueno, espero vuestras opiniones en la caja de comentarios.